Compañeros del volante, hay momentos en la vida que te marcan para siempre. Momentos que no se borran ni con el tiempo, ni con las miles de millas que uno recorre por estas carreteras de Dios. Mi nombre es Alberto Vázquez, pero en la carretera me conocen como el Güero de Michoacán. Tengo 42 años manejando este Freightliner negro que bauticé el Guerrero, y llevo más de 20 años recorriendo desde Tijuana hasta Chiapas, cargando sueños ajenos mientras los míos se quedaban regados por el pavimento. Pero esta historia que les voy a contar, esta historia cambió todo lo que yo creía saber sobre el amor, la traición y el perdón. Una historia que comenzó un viernes por la tarde, cuando el sol empezaba a meterse detrás de los cerros de Guadalajara, y yo me preparaba para salir hacia Veracruz con una carga de electrodomésticos. Era diciembre del 2019. Recuerdo bien el olor a diésel mezclado con el aroma de las quesadillas que vendía doña Carmen en la gasolinera de la salida. Recuerdo el ruido del motor de mi Kenworth ronroneando como gato grande, listo para tragarse los kilómetros. Y recuerdo. Dios mío, ¿cómo voy a olvidarlo? Recuerdo la imagen que me partió el alma en dos y que me hizo entender que a veces, hermanos, la vida te pega tan duro que sientes que ya no puedes levantarte. Pero aquí estoy, contándoles esta historia. Porque aprendí que en la carretera de la vida, amigos, siempre hay una salida. Siempre hay un camino de regreso a casa. ¿Listos para acompañarme en este viaje? Porque lo que viene va a tocar el corazón de cualquiera que haya amado de verdad. Antes de comenzar esta historia quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima en un segundo? ¿Han vivido ese momento en que todo lo que creían sólido se desmorona como castillo de arena? Si alguna vez han pasado por una traición que les partió el alma, van a entender cada palabra de lo que les voy a contar. Dan un like si quieren escuchar esta historia completa, suscríbanse para no perderse el final y déjenme en los comentarios si ustedes también han vivido algo así. Porque créanme, compañeros, no están solos en este dolor. Era viernes, 13 de diciembre del 2019. Desde temprano había estado cargando electrodomésticos en una bodega del sector industrial de Guadalajara. El aire olía a metal caliente y aceite quemado, esa mezcla que conocemos bien los que vivimos de la carretera. Mi Freightliner el Guerrero estaba listo para el viaje largo hacia Veracruz, con la carga bien amarrada y los papeles en orden. Eran las 5:30 de la tarde cuando terminé de hacer las últimas revisiones. El sol ya se escondía detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y morado, como esos atardeceres que te hacían pensar en llegar a casa. Había decidido pasar por mi barrio, por la colonia Lomas de Polanco, para despedirme de mi esposa Marisol antes de tomar la carretera libre hacia el Golfo. Llevábamos 14 años de casados. 14 años en los que ella siempre me esperaba con café caliente y tortillas recién hechas cuando regresaba de los viajes largos. Marisol era mi puerto seguro, mi razón para regresar siempre a casa. Una mujer de 38 años, cabello negro hasta los hombros, ojos café que brillaban cuando se reía, y esas manos suaves que me acariciaban la barba cuando llegaba cansado. Manejé despacio por las calles empedradas de mi colonia, sintiendo el orgullo de siempre al ver mi casa de 2 pisos, pintada de amarillo con las ventanas azules que Marisol había elegido. La casa que habíamos comprado con tanto sacrificio, ladrillo por ladrillo, viaje por viaje. En el jardín florecían los rosales que ella cuidaba como si fueran sus hijos, porque hijos nunca pudimos tener. Estacioné el Guerrero en la esquina para no bloquear la entrada. El motor diésel siguió jadeando unos segundos antes de quedarse callado. Me quedé ahí sentado, respirando el aroma de las flores de bugambilia que se colaba por la ventanilla abierta, pensando en lo afortunado que era de tener una mujer que me amara a pesar de las ausencias, a pesar de que mi trabajo me obligaba a estar más días en la carretera que en casa. Caminé hacia la puerta principal, pero algo me detuvo. Había una motocicleta estacionada que no reconocía. Una Yamaha roja, reluciente, con placas de Jalisco que no eran de ningún vecino.
Un frío extraño me recorrió la espalda, como cuando presientes que algo anda mal pero tu mente se niega a aceptarlo. Me acerqué a la ventana de la sala, esa ventana por donde siempre miraba Marisol cuando yo llegaba de sorpresa. Las cortinas blancas estaban apenas entreabiertas. ¿Y lo que vi ahí adentro? Dios santo, lo que vi me arrancó el corazón del pecho como si fuera papel mojado. Marisol estaba en el sillón café que habíamos comprado para nuestro aniversario. Pero no estaba sola. Un hombre joven, de unos 30 años, moreno, con playera negra, la tenía abrazada. Y ella se reía. Se reía como no se había reído conmigo en años. Le acariciaba el rostro con esas mismas manos que a mí me consolaban y él le besaba la frente con una ternura que me dolió más que 1000 puñaladas. El mundo se me vino abajo en ese instante, paisanos. Sentí como si el pavimento se abriera bajo mis pies y me tragara entero. Me quedé ahí parado como estatua de sal, con las piernas temblándome y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No podía moverme, no podía respirar, no podía ni siquiera parpadear. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento maldito. Marisol y yo nos habíamos conocido en una fonda de carretera en Zamora, allá por el 2005. Yo tenía 28 años y ella apenas 24. Trabajaba como mesera en el Rincón del Viajero, un lugar humilde pero limpio donde paraban los tráileres rumbo a Michoacán. Ella servía los mejores chilaquiles rojos de toda la región, con ese sazón que solo tienen las mujeres que cocinan con amor. La primera vez que la vi, estaba limpiando una mesa junto a la ventana. Llevaba el cabello recogido en una coleta, un delantal azul sobre un vestido blanco sencillo, y cuando sonreía se le formaban unos hoyuelos en las mejillas que me robaron el aliento. Le pedí unos huevos rancheros y un café de olla, pero en realidad lo que quería era seguir viendo esa sonrisa que iluminaba todo el lugar. Regresé a esa fonda cada vez que pasaba por Zamora. Al principio ella era tímida, solo me servía la comida y se alejaba rápido. Pero poco a poco empezamos a platicar. Me contaba de su familia, de cómo había llegado del rancho a trabajar en la ciudad para ayudar a sus padres. Yo le hablaba de la carretera, de los paisajes que veía, de lo solitario que era mi trabajo. Un día de lluvia, mi camión se descompuso justo afuera de la fonda. Era un Dina viejo que manejaba en esos tiempos, que se calentaba cada rato y me daba más problemas que alegrías. Marisol salió con un paraguas y me ofreció quedarme en la fonda hasta que llegara el mecánico. Esa noche platicamos hasta el amanecer, sentados en una mesa del rincón, bebiendo café y compartiendo sueños. Me habló de su deseo de tener una familia, una casa propia, de plantar rosales en el jardín como los que tenía su abuela en el rancho. Yo le conté de mi sueño de tener mi propio tráiler, de no depender de patrones, de construir algo mío en este mundo donde los pobres como nosotros casi nunca tenemos nada seguro. 6 meses después le pedí que se casara conmigo. No tenía mucho que ofrecerle, solo mis manos trabajadoras y la promesa de que cada peso que ganara en la carretera sería para construir el futuro que los dos soñábamos. Ella dijo que sí con lágrimas en los ojos, abrazándome fuerte mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina de la fonda. Nos casamos por el civil en Zamora, en una ceremonia sencilla con sus padres y mi hermana como testigos. No tuvimos luna de miel porque tenía que trabajar, pero esa primera noche en nuestro cuartito rentado, abrazados en un colchón viejo, nos sentíamos los más ricos del mundo. Ella me prometió esperarme siempre, sin importar cuántos días me tardara en regresar. Yo le juré que cada kilómetro que recorriera sería pensando en volver a sus brazos. Los primeros años fueron duros, muy duros. Rentábamos un cuarto en una vecindad de Guadalajara donde nos mudamos después del matrimonio. Las paredes estaban manchadas de humedad, el baño era compartido, y en las noches se oía el llanto de los niños de los vecinos. Pero Marisol convirtió ese lugar en un hogar. Colgó cortinas que ella misma cosió, puso plantas en latas de atún,
y cada vez que yo llegaba, me recibía como si fuera un palacio. Durante 5 años ahorré cada centavo que pude. Marisol trabajaba haciendo costuras para las señoras del barrio, ganando pesos de a poquito mientras yo me pasaba semanas enteras en la carretera. Comíamos frijoles con tortillas la mayoría de los días, pero nunca nos quejamos. Sabíamos que era temporal, que estábamos construyendo algo más grande. En el 2010 por fin pude dar el enganche para mi primer tráiler propio, ese Freightliner negro que bauticé el Guerrero porque había luchado como guerrero para conseguirlo. Marisol lloró de felicidad el día que llegué manejándolo, porque sabía que eso significaba más trabajo, mejor paga, un futuro más seguro. 2 años después compramos la casa de Lomas de Polanco. No era nueva, necesitaba reparaciones, pero tenía 2 pisos y un jardín pequeño donde Marisol plantó sus rosales. El día que nos mudamos, ella se hincó en el jardín y besó la tierra, dándole gracias a la Virgen de Guadalupe por habernos bendecido con un hogar propio. Pero ahí estaba yo, 14 años después, viendo cómo todo lo que habíamos construido se desmoronaba en un segundo. Viendo a la mujer por la que había trabajado día y noche, reírse en brazos de otro hombre como si yo nunca hubiera existido. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, sintiendo como el mundo se me hacía pedazos. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora, el tiempo había perdido todo sentido. Solo sabía que cada segundo que pasaba viendo esa escena era como un clavo más que se me enterraba en el alma. De repente, como si una fuerza invisible me empujara, di media vuelta y caminé hacia el Guerrero. Mis piernas se movían solas, como robot, mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de ver. Las manos me temblaban tanto que no podía ni meter la llave en la cerradura de la cabina. Me subí al tráiler y cerré la puerta de un golpe que resonó por toda la calle. El silencio dentro de la cabina era ensordecedor. Solo se oía mi respiración agitada y el tic-tac del reloj pegado al tablero, ese reloj que Marisol me había regalado para nuestro primer aniversario. Un reloj que ahora me recordaba cada segundo de mi desgracia. Prendí el motor y el Guerrero rugió como león herido. Pisé el acelerador y salí de ahí como alma que lleva el diablo, sin rumbo fijo, solo con las ganas de alejarme de esa imagen que se había quedado grabada en mis ojos como hierro candente. Manejé por las calles de Guadalajara sin ver nada, solo sintiendo como las lágrimas me rodaban por las mejillas y se me perdían en la barba. Pasé por el Boulevard López Mateos, crucé hacia la calzada Independencia, llegué hasta la glorieta de la Minerva, pero nada tenía sentido. Era como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. En un semáforo en rojo, agarré mi celular con manos temblorosas. Tenía 3 mensajes de Marisol. El primero decía, amor, ¿ya saliste? Ten cuidado en la carretera. El segundo, te dejé lonche en el refrigerador por si quieres pasar por él. El tercero, enviado apenas 5 minutos antes, te amo, Guerito. Cuídate mucho. Esos mensajes me dolieron más que la traición misma. ¿Cómo podía escribirme te amo mientras estaba abrazando a otro? ¿Cómo podía fingir que se preocupaba por mí cuando ya había elegido a alguien más? La hipocresía me quemaba por dentro como ácido en las venas. Tomé la carretera libre hacia Morelia sin pensarlo 2 veces. No iba hacia Veracruz como tenía planeado, no me importaba la carga, no me importaba el cliente que me esperaba. Solo quería huir, alejarme de Guadalajara, de esa casa, de esa vida que de repente se había vuelto una mentira. Mientras manejaba por la carretera oscura, con solo las luces del Guerrero alumbrando el asfalto mojado por la llovizna que había empezado a caer, comencé a recordar las señales que había ignorado. Las veces que Marisol no contestaba el teléfono cuando le marcaba desde la carretera. Las ocasiones en que llegaba a casa y la encontraba más arreglada de lo normal, con perfume nuevo que no reconocía. Recordé también las veces que me decía que tenía junta en la iglesia o que iba a visitar a su comadre, pero cuando regresaba tenía una sonrisa diferente, una luz en los ojos que ya no era para mí.
Todas esas señales que mi corazón de hombre enamorado se había negado a ver. Pasé por Zamora cerca de la medianoche. Esa ciudad donde nos conocimos, donde habíamos sido felices, donde creí que había encontrado el amor de mi vida. Reduje la velocidad cuando pasé por donde estaba la fonda El Rincón del Viajero, pero ya no existía. En su lugar había una farmacia nueva, con letreros de neón que lastimaban los ojos. Hasta nuestros recuerdos estaban muriendo, pensé con amargura. Seguí manejando hacia Michoacán, sin destino claro, solo con la necesidad de poner kilómetros entre yo y esa traición. La lluvia arreciaba y el pavimento se veía brilloso bajo las luces del tráiler. En la radio sonaba una canción de José Alfredo que hablaba de amores perdidos, pero la apagué de inmediato. No estaba listo para música, no estaba listo para nada que me recordara lo que había perdido. Eran las 2 de la madrugada cuando llegué a un paradero de tráileres en Uruapan. Me estacioné entre 2 tráileres más, apagué el motor y me quedé ahí sentado, viendo la lluvia golpear el parabrisas mientras trataba de decidir qué hacer con el resto de mi vida. Por primera vez en 14 años de matrimonio, no tenía un hogar al cual regresar. Me quedé en el Guerrero hasta que amaneció, viendo cómo la lluvia se convertía en llovizna y luego en una mañana gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. No había dormido ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Marisol riendo en brazos de ese hombre y el dolor me atravesaba como cuchillo oxidado. Alrededor de las 7 de la mañana empezaron a llegar otros tráileres al paradero. Escuchaba las puertas cerrarse, las voces de los choferes saludándose, el ruido de los motores calentando. Pero yo me quedé ahí encerrado, sin ganas de enfrentar el mundo, sin ganas de fingir que todo estaba bien. El estómago me rugía de hambre, pero la sola idea de comer me daba náuseas. Tenía el celular lleno de llamadas perdidas de Marisol. 23 llamadas desde la madrugada. También tenía mensajes que me preguntaban dónde estaba, que estaba preocupada, que la llamara por favor, que si me había pasado algo. Como si realmente le importara lo que me pasara después de lo que había hecho. Cerca de las 8, alguien tocó la ventanilla de El Guerrero. Era un señor mayor, de unos 60 años, con sombrero de palma y camisa a cuadros. Su tráiler estaba estacionado al lado del mío, un Volvo blanco que se veía bien cuidado. En la parte de atrás tenía pintado San Juditas con letras doradas. Me preguntó si todo estaba bien, que me había visto ahí desde anoche y no me había bajado, que si necesitaba algo. Su voz era calmada, paternal. No sé por qué, pero algo en su manera de hablar me dio confianza. Tal vez era que llevaba tantas horas guardándome el dolor que necesitaba sacarlo, o tal vez era que en sus ojos veía una bondad genuina que no había visto en mucho tiempo. Le dije que tenía problemas de familia. Se presentó como Evaristo Morales, pero que le decían el güero de Apatzingán. Cuando le dije que yo era Alberto Vázquez, el güero de Michoacán, se rió y me comentó que 2 güeros en el mismo paradero significaba que Diosito quería que platicáramos. Me invitó a desayunar a la fonda de Doña Lupita que estaba ahí a la vuelta, que hacía unos huevos divorciados que curaban cualquier pena. No quería ir, pero algo me empujó a bajarme del tráiler. Tal vez era que después de tantas horas solo, necesitaba compañía humana. Caminamos hasta una fonda pequeña, de esas que están llenas de camioneros desde temprano. El lugar olía a café recién hecho y tortillas calientes. Don Evaristo pidió para los 2 sin preguntarme. Huevos divorciados, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y café de olla. Cuando llegó la comida, yo apenas podía probar bocado, pero él me insistía que comiera. Después de un rato, viendo que yo solo movía la comida en el plato, me dijo que en 30 años manejando esa carretera había conocido a muchos hombres destrozados. Unos por dinero, otros por familia, otros por enfermedades. Pero todos tenían algo en común, creían que su mundo se había acabado. Se quedó callado un momento, tomó un sorbo de café y continuó.
Lo que había aprendido era que cuando uno toca fondo, cuando siente que ya no puede más, es cuando Dios le manda a los ángeles. A veces disfrazados de camioneros, a veces de señoras que venden tacos, a veces de sacerdotes. Pero siempre llegan. No pude contenerme más. Le conté todo. Le hablé de Marisol, de cómo la había encontrado con otro hombre, de los 14 años que creí que habíamos sido felices, de cómo me sentía traicionado y perdido. Hablé sin parar durante casi una hora, mientras él solo asentía y de vez en cuando me ponía la mano en el hombro. Cuando terminé de hablar, me preguntó si sabía qué íbamos a hacer. Me dijo que yo iba a venir con él a Lázaro Cárdenas. Tenía que entregar una carga allá, y de paso me llevaba a visitar a su compadre Rutilio. Tenía una pequeña empresa de transporte y siempre andaba buscando choferes buenos. Necesitaba alejarme un tiempo de todo eso, cambiar de aire. Le dije que no podía, que tenía mi carga para Veracruz, que tenía compromisos. Me interrumpió diciéndome que los compromisos se arreglaban con una llamada, pero que el corazón roto no se arreglaba quedándose donde lo lastimaron. Me pidió que le dijera sí a la vida, que ella todavía tenía cosas buenas guardadas para mí. Por primera vez en horas, sentí algo parecido a la esperanza. Era apenas un rayito de luz en la oscuridad, pero era luz al fin. Como cuando manejas en la madrugada y ves a lo lejos las primeras luces de un pueblo que te promete descanso. Salimos de Uruapan como a las 10 de la mañana, don Evaristo adelante en su Volvo blanco y yo siguiéndolo en el Guerrero. Me había ayudado a llamar a mi cliente de Veracruz para explicarle la situación y aunque no estaba contento, aceptó que entregara la carga en 2 días más. A veces la vida te da esas pequeñas consideraciones cuando más las necesitas. El camino hacia Lázaro Cárdenas era serpenteante, lleno de curvas que bajaban hacia la costa. Íbamos despacio por la carga, pero eso me daba tiempo de pensar y de ver el paisaje cambiar de montañas verdes a tierra más seca, con palmeras que anunciaban la cercanía del mar. Don Evaristo me hablaba por radio cada rato, señalándome lugares interesantes o simplemente preguntándome cómo me sentía. Me mostraba el río Balsas, me avisaba que más adelante íbamos a pasar por donde estaba la termoeléctrica, que ya iba a ver qué vista tan bonita del océano. Llegamos a Lázaro Cárdenas cerca del mediodía. Era mi primera vez en esa ciudad portuaria y me impresionó ver los enormes barcos cargados de contenedores y las grúas gigantes moviéndose como insectos metálicos. El aire olía a sal y diésel, una mezcla que me recordó por qué me había enamorado de la carretera, siempre te llevaba a lugares nuevos, te daba perspectivas diferentes. Don Evaristo me guió por las calles del puerto hasta llegar a una oficina pequeña, pintada de azul y blanco, con un letrero que decía Transportes Balsas, Rutilio Hernández, propietario. Afuera había estacionados 3 tráileres y una camioneta pickup llena de refacciones. Le gritó a un hombre que estaba revisando el motor de uno de los tráilers que había llegado su compadre de los problemas. Era un señor moreno, de unos 50 años, con overol manchado de grasa y una sonrisa que se le veía desde lejos. Era Rutilio, y cuando don Evaristo le explicó quién era yo, me miró de arriba a abajo, no con desconfianza sino con la mirada de alguien que sabe evaluar a las personas. Se fijó en mis manos callosas, en mi manera de estar parado, en el guerrero estacionado atrás de nosotros. Me preguntó cuántos años tenía manejando, si conocía la ruta del Pacífico, si sabía los caminos a Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo. Le respondí que tenía 20 años de experiencia, que había manejado desde Tijuana hasta Chiapas más veces de las que podía contar. Entonces me preguntó qué me traía por ahí, porque un hombre con tráiler propio no anda buscando chamba por gusto. Don Evaristo me hizo una seña con los ojos, como diciéndome que fuera honesto. Y eso hice. Le conté a Rutilio sobre Marisol, sobre la traición, sobre cómo necesitaba alejarme de Guadalajara por un tiempo para no volverme loco. Rutilio me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callado un momento,
mirando hacia el mar que se veía a lo lejos. Entonces me dijo que eso sí estaba cabrón, pero que iba a ser honesto conmigo. Necesitaba un chofer para la ruta Lázaro Cárdenas-Mazatlán. Era una ruta pesada, mucho tráfico, muchas horas, pero pagaba bien. Y lo más importante, me mantendría ocupado, que era lo que necesitaba en ese momento. Se acercó a mí y me puso la mano en el hombro, igual que había hecho don Evaristo en la mañana. Además, me dijo, tenía una casita atrás de la oficina que estaba vacía. Era de su hijo, pero se había ido a trabajar a Estados Unidos. Tenía 2 cuartos, cocina pequeña, baño propio. No era gran cosa, pero estaba limpia y era tranquila. Me la prestaba mientras me acomodaba. No podía creer lo que estaba escuchando. En menos de 12 horas había perdido mi vida en Guadalajara, pero estaba encontrando una nueva oportunidad en un lugar que ni siquiera conocía. Les pregunté por qué me ayudaban tanto, si ni siquiera me conocían. Rutilio me respondió que porque todos los que andábamos en la carretera éramos familia. Que cuando un miembro de la familia estaba jodido, los demás lo ayudaban. Que así era eso, me dijo con esa hermandad que solo entienden los que viven del volante. Don Evaristo sonrió y me dio una palmada en la espalda. Me preguntó si le entraba a la chamba o me iba a quedar ahí lamentándome por una mujer que ya había elegido a otro. Por primera vez en 24 horas, sonreí. Era una sonrisa pequeña, todavía dolida, pero era una sonrisa genuina. Le dije a don Rutilio que le entraba, cuando él gustara. Me respondió que mañana temprano salíamos a Mazatlán, y me dio la bienvenida a Transportes Balsas. El mar brillaba a lo lejos, y yo sentía que tal vez, solo tal vez, mi vida no se había acabado esa tarde en Guadalajara. Tal vez solo estaba cambiando de rumbo, como los barcos que salen del puerto hacia horizontes desconocidos. Esa misma tarde, Rutilio me llevó a conocer la casita. Estaba ubicada en la parte de atrás de las oficinas de Transportes Balsas, separada por un pequeño jardín donde crecían bugambilias moradas y un árbol de mango que daba sombra generosa. Era sencilla pero acogedora, 2 cuartos pequeños, una cocina con estufa de gas, un baño con regadera y una salita con un sillón café que había visto mejores días. Rutilio me explicó que no era el RIS, pero que ahí iba a estar tranquilo. El cuarto de atrás daba hacia el mar, así que en las noches se oía el sonido de las olas. Me dijo que eso calmaba los nervios, y tenía razón. Cuando abrió la ventana del cuarto trasero, entró una brisa salada que traía consigo el rumor constante del océano. Era un sonido que nunca había escuchado en Guadalajara, algo nuevo y extrañamente consolador. Me contó que la señora Esperanza venía a limpiar 2 veces por semana. Era la esposa de su mecánico, una mujer muy buena gente. También me podía hacer de comer si gustaba, pero cobraba aparte. O si prefería, ahí en la esquina había una fonda que se llamaba El Pescador donde hacían unos mariscos que estaban para chuparse los dedos. Esa primera noche dormí en el cuarto que daba al mar, en una cama individual con sábanas limpias que olían a suavizante de ropa. Por primera vez en más de 24 horas pude cerrar los ojos sin ver la imagen de Marisol con ese hombre. El sonido de las olas me arrullaba, y aunque el dolor seguía ahí, ya no me ahogaba tanto. Era como si el mar se llevara parte de la amargura con cada ola que se retiraba. Al día siguiente empecé mi nueva rutina. Rutilio me presentó a los otros choferes de la empresa, Tomás, un señor flaco de Colima que manejaba desde hacía 15 años, Javier, un joven de Morelia que apenas tenía 2 años en el oficio pero era muy responsable, y don Chema, el más veterano de todos, que ya tenía 60 años y conocía cada curva de la carretera como la palma de su mano. Rutilio me explicó que ahí trabajaban como familia. Nada de competencias pendejas ni de querer joder al compañero. Todos cuidaban a todos, y todos regresaban con bien a casa. Era una filosofía simple pero efectiva que me hizo sentir que había llegado al lugar correcto.
Mi primer viaje a Mazatlán fue revelador. La ruta por la carretera federal 200 era espectacular, kilómetros y kilómetros corriendo paralelo al Océano Pacífico, con vistas que te quitaban el aliento. Pasaba por pueblos pesqueros donde la gente se veía tranquila, sin las prisas de la ciudad grande. Era como si el tiempo corriera diferente cerca del mar. En Mazatlán descargué en una bodega del puerto. Mientras esperaba a que revisaran la mercancía, caminé por el malecón. Era la primera vez que veía el mar de cerca, que sentía la arena bajo los pies, que olía esa mezcla de sal y pescado fresco que define a las ciudades costeras. Me senté en una banca frente al mar y por primera vez desde la traición, pude pensar en Marisol sin sentir que me moría. Seguía doliendo, pero era un dolor diferente, más limpio, como cuando te quitas una espina que traías enterrada. Saqué mi celular y vi que tenía 42 llamadas perdidas de ella. También mensajes que ya no quería leer. Pero en lugar de contestar o de borrarlos, hice algo que nunca pensé que haría, la bloqueé. Bloqueé su número, bloqueé su WhatsApp, la eliminé de Facebook. Era como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo, dejando entrar corrientes de aire frío que me lastimaban. De regreso a Lázaro Cárdenas, me detuve en un pueblito llamado Tecpan de Galeana. Había una iglesita pequeña, blanca, con campanario de piedra. Entré aunque no era muy dado a la religión. Adentro estaba fresco y silencioso, solo se oía el eco de mis pasos en el piso de mosaico y el murmullo lejano de alguna señora rezando el rosario. Me hinqué frente al altar y por primera vez en años, recé de verdad. No pedí que Marisol regresara, no pedí venganza contra el hombre que me había quitado a mi mujer. Pedí fuerza para seguir adelante, pedí sabiduría para entender por qué me había pasado esto, y pedí que mi corazón pudiera sanar algún día. Pedí también por Marisol, que encontrara la felicidad que obviamente no había encontrado conmigo. Cuando salí de la iglesia, el sol se estaba poniendo en el mar. Las gaviotas volaban en círculo sobre la playa, y los pescadores regresaban con sus redes llenas. Todo tenía un ritmo diferente aquí, más pausado, más real. No había el estrés constante de la ciudad, la prisa por llegar a ningún lado, la sensación de que el tiempo se te escurría entre los dedos. Esa noche, cenando un caldo de 7 mares en El Pescador, me di cuenta de que por primera vez en muchos años me sentía libre. Libre del peso de una relación que tal vez llevaba tiempo muriendo sin que yo me diera cuenta. Libre de las rutinas que me habían vuelto ciego a las señales. Libre de la responsabilidad de hacer feliz a alguien que ya había decidido buscar su felicidad en otro lado. Libre para construir algo nuevo, algo que fuera genuinamente mío. El mar seguía sonando afuera, constante y paciente, como recordándome que la vida sigue, que las olas siempre regresan a la orilla, y que después de cada marea baja viene una alta. Por primera vez en meses, esa constancia no me daba tristeza, sino esperanza. Los siguientes meses pasaron como en un sueño. Me levanté cada día antes del amanecer, desayunaba café negro con pan tostado mientras escuchaba el despertar del puerto, los barcos llegando con su carga de pescado, las gaviotas gritando, los motores de las lanchas encendiéndose. Era una sinfonía diferente a la que había conocido toda mi vida, pero me gustaba más que el ruido del tráfico de Guadalajara. Rutilio tenía razón, el trabajo me mantenía ocupado. La ruta Lázaro Cárdenas-Mazatlán se volvió mi segunda piel. Conocía cada curva peligrosa, cada subida empinada, cada lugar donde era seguro parar a descansar. El guerrero y yo nos fuimos adaptando al clima costero, al calor húmedo que te pega desde temprano, a los caminos que se volvían resbalosos cuando llovía. Don Chema se convirtió en mi maestro no oficial. Era un hombre de pocas palabras pero de mucha sabiduría. Mientras manejábamos en convoy hacia Mazatlán, me enseñaba los secretos de la ruta por radio. Me avisaba en qué curvas siempre había piedras sueltas para que le bajara la velocidad, me advertía del viento que pegaba fuerte en los puentes para que me agarrara bien del volante.
Pero lo más importante que me enseñó don Chema no era sobre manejar, sino sobre vivir. Una tarde, mientras comíamos en un paradero cerca de Tecomán, me explicó algo que nunca se me iba a olvidar. Me dijo que el corazón era como un motor. Cuando se sobrecalienta, hay que pararlo, dejarlo enfriar, cambiarle el aceite y volver a encenderlo. Que no se puede forzar, porque si no se truena completamente. Una noche de abril, después de regresar de Mazatlán, estaba cenando solo en el Pescador cuando entró una mujer que nunca había visto. Era morena, de unos 35 años, con el cabello recogido en una trenza y unos ojos verdes que llamaban la atención. Llevaba un vestido sencillo, azul marino, y una sonrisa amable que iluminaba su cara. Se sentó en la mesa de al lado y pidió un cóctel de camarón. Yo traté de no verla mucho, pero era difícil no notarla. Tenía esa elegancia natural de las mujeres costeras, relajada pero segura de sí misma, como quien está cómoda en su propia piel. De repente me preguntó si yo era el chofer nuevo de don Rutilio. Le dije que sí, que me llamaba Alberto Vázquez. Ella se presentó como Patricia Maldonado, pero que todos le decían Patti, y que trabajaba en la oficina de exportaciones del puerto. Platicamos durante la cena. Me contó que era viuda, que su esposo había muerto en un accidente pesquero 3 años atrás, que tenía una hija de 12 años llamada Sofía. Hablaba de su pérdida sin amargura, con esa aceptación que solo da el tiempo y la fe. Me explicó que al principio había pensado que su mundo se había acabado, pero después entendió que no se había acabado, solo había cambiado. Tuvo que aprender a vivir diferente, pero no por eso peor. No le conté mi historia esa noche, pero algo en su manera de hablar me hizo sentir comprendido. Era como si supiera que yo también cargaba una herida, sin necesidad de que se la explicara. Tenía esa intuición que desarrollan las personas que han sufrido, que pueden reconocer el dolor en otros aunque no se hable de él. Cuando nos despedimos, me dijo que si algún día quería conocer los lugares bonitos de por ahí, ella conocía una playa que se llamaba La Saladita. Estaba como a 1 hora de camino, pero valía la pena. Los domingos llevaba a Sofía a que jugara en la arena. Esa noche, acostado en mi cama escuchando el mar, pensé en Patti. No era que me gustara, todavía tenía el corazón muy adolorido para eso. Pero me había hecho sentir que era posible volver a ser normal, volver a tener conversaciones sencillas con alguien sin que todo girara alrededor del dolor. Me había recordado que podía ser Alberto, no solo el hombre traicionado. El domingo siguiente, me armé de valor y fui a buscarla para ir a La Saladita. Sofía era una niña alegre, de cabello rizado como su mamá, que me hizo 1000 preguntas sobre los tráileres y la carretera. Mientras ella jugaba en la arena, Patti y yo caminamos por la orilla del mar. Le conté que hacía 3 meses había llegado ahí huyendo de una traición, que había pensado que mi vida se había acabado. Me preguntó qué pensaba ahora, deteniéndose a recoger una concha que había dejado la marea. Le respondí que ahora pensaba que tal vez solo estaba empezando una nueva vida. Esa tarde, viendo a Sofía construir castillos de arena mientras Patti preparaba tortas de jamón para merendar, hice una promesa silenciosa. Le prometí a la Virgen de Guadalupe que si me daba la oportunidad de ser feliz otra vez, no la desperdiciaría. Que aprendería a valorar las cosas simples, una playa en domingo, una conversación honesta, la risa de una niña que me veía con curiosidad y cariño. El mar siguió su ritmo eterno y yo empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, mi corazón se estaba curando de verdad. Llegó junio y con él las fiestas de San Pedro, el santo patrono de los pescadores. Todo Lázaro Cárdenas se transformó en una gran celebración que duró 3 días. Los barcos pesqueros se adornaron con banderitas de colores, las calles se llenaron de puestos de comida, y en cada esquina había música de mariachi o bandas sinaloenses que hacían vibrar el puerto con sus notas alegres. Rutilio nos dio esos días libres a todos los choferes.
Me explicó que era tradición, que aquí en el puerto nadie trabajaba durante las fiestas de San Pedro. Que hasta los que no creían mucho en santos respetaban la fecha porque era parte de la cultura del lugar. Yo no tenía planes de festejar nada. Llevaba 6 meses viviendo en Lázaro Cárdenas, 6 meses sin hablar con Marisol, 6 meses construyendo una nueva rutina. Pero todavía me sentía como espectador de mi propia vida, como si estuviera viendo todo desde afuera, sin terminar de involucrarme completamente. El viernes por la tarde, Patricia tocó a mi puerta. Llevaba un vestido blanco con flores amarillas y traía a Sofía de la mano. La niña cargaba una canasta cubierta con una servilleta bordada. Venían a invitarme a la bendición de las lanchas, me dijo Patricia. Era bonito, y pensaban que me gustaría conocer más de las tradiciones del lugar. Les dije que no quería molestar, aunque la verdad tenía ganas de salir de la casita donde me había encerrado todo el día. Sofía intervino con esa franqueza que tienen los niños, diciéndome que su mamá había hecho carnitas en tacos y que yo seguro no había comido en todo el día. Tenía razón. Solo había desayunado café y un pan dulce. Los acompañé al puerto, donde cientos de personas se habían reunido para la ceremonia. Los pescadores habían sacado sus mejores ropas, las mujeres llevaban vestidos de colores brillantes y los niños corrían entre las lanchas con globos y dulces. Era un ambiente de fiesta auténtica, de esas celebraciones que nacen del corazón de un pueblo. El padre Sebastián, un sacerdote joven que había llegado hacía poco al puerto, bendijo una por una las embarcaciones. Rociaba agua bendita sobre las proas pintadas de azul y blanco, mientras las familias se persignaban y pedían protección para sus seres queridos que se hacían a la mar. Decía que San Pedro los protegiera en las aguas profundas, que los trajera de vuelta sanos y con las redes llenas. Después de la bendición, comenzó la verdadera fiesta. Se instalaron mesas largas en el malecón, cada familia trajo comida para compartir, y pronto el aire se llenó del aroma de pescado asado, carnitas, pozole y agua fresca de Jamaica. Era una comunión verdadera, donde nadie era extraño. Don Rutilio me vio entre la multitud y me gritó que fuera con él, que quería que conociera a más gente del puerto. Me presentó a decenas de personas, pescadores que llevaban 30 años echando redes al mar, mujeres que vendían mariscos en el mercado, niños que ya sabían manejar lanchas pequeñas. Todos me recibieron como si fuera familia, como si llevara años viviendo ahí. Don Aurelio, un pescador de barba blanca y manos curtidas por el sal, me preguntó si yo era el chofer que había llegado del interior. Me dijo que su compadre Rutilio hablaba bien de mí, que manejaba muy bien. Le respondí que trataba de hacer mi trabajo lo mejor que podía, y me contestó que así le gustaba, que aquí valoraban a la gente trabajadora y honesta. Mientras platicaba con don Aurelio, Sofía llegó corriendo y me jaló de la camisa. Me dijo que su mamá decía que fuéramos a comer antes de que se acabara todo. Patricia había conseguido lugar en una de las mesas largas. Nos sirvió carnitas en tortillas recién hechas, pozole rojo con orégano y limón y agua de horchata bien fría. Era la primera vez en meses que comía en compañía de más gente, rodeado de risas y conversaciones, sintiendo que pertenecía a algo. Patricia me preguntó si me gustaba la fiesta. Le dije que mucho, que no sabía que fuera tan bonita la tradición. Me confesó que era su fiesta favorita del año. Cuando murió su esposo, pensó que nunca más podría disfrutar de estas celebraciones. Pero Sofía le había enseñado que la vida seguía, que podían honrar a los que se fueron siendo felices, no estando tristes para siempre. Sus palabras me pegaron directo en el corazón. Me di cuenta de que llevaba 6 meses sobreviviendo, pero no viviendo. Existiendo, pero no disfrutando. Como si creyera que sentirme bien fuera una traición a mi propio dolor. Cuando comenzó el baile, Sofía me pidió que la sacara a bailar. Era una cumbia suave, tocada por una banda local, y aunque hacía años que no bailaba, algo me empujó a aceptar.
La niña se reía mientras yo trataba de seguir el ritmo, y su alegría era tan contagiosa que por primera vez en mucho tiempo me reí de verdad, desde el estómago. Sofía gritó que su mamá también sabía bailar, y antes de que pudiera protestar, Patricia estaba frente a mí con una sonrisa tímida. Bailamos una canción, luego otra. Ella era buena bailarina, se movía con la gracia natural de las mujeres costeñas. Yo estaba oxidado, pero me dejé llevar por la música y por la sensación de estar vivo otra vez. Esa noche, mientras las últimas notas de los mariachis se perdían en la brisa del mar, caminé de regreso a mi casita con una sensación extraña en el pecho. Era algo que no había sentido en meses, ganas de que llegara el día siguiente, curiosidad por lo que podía traer la vida, esperanza de que tal vez las cosas buenas aún podían pasarme. Por primera vez desde la traición de Marisol, me sentí parte de algo más grande que mi dolor. Después de las fiestas de San Pedro, algo cambió en mí. Patricia y yo empezamos a vernos más seguido. Los domingos íbamos a la playa con Sofía, algunas tardes cenábamos juntos en El Pescador, y poco a poco fui conociendo su historia completa, esa historia que me iba enseñando que era posible volver a amar después de una pérdida. Me contó cómo había conocido a su esposo en la preparatoria, cómo se habían casado muy jóvenes y llenos de sueños. Cómo él se había dedicado a la pesca de altura, esas expediciones de varios días en barcos grandes que se adentraban en aguas profundas buscando atún y marlín. Me decía que había sido un buen hombre, trabajador, cariñoso con Sofía, siempre tratando de darles lo mejor. Pero el mar se lo había llevado un día de tormenta, dejándola con un montón de recuerdos bonitos y una hija que criar sola. Yo le conté mi historia también, poco a poco, sin prisa. Le hablé de Marisol, de cómo creí que éramos felices, de esa tarde maldita en Guadalajara que cambió todo. Patricia me escuchaba sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, entendiendo el dolor sin necesidad de explicaciones, como solo puede hacerlo alguien que también ha pasado por la pérdida. Pero a mediados de julio, empecé a sentir algo que no esperaba, miedo. Miedo de estar traicionando el dolor que me había definido por tantos meses. Miedo de que lo que sentía por Patricia fuera solo una ilusión, una manera de huir de la soledad. Miedo de lastimar a Sofía si las cosas no funcionaban entre nosotros. Las noches se volvieron largas otra vez. Me quedaba despierto escuchando el mar, preguntándome si tenía derecho a ser feliz después de lo que había pasado. Era normal que ya no pensara tanto en Marisol. Era correcto que su traición ya no me doliera como antes. Todas esas preguntas me daban vueltas en la cabeza como remolinos sin respuesta. Una madrugada de sábado, mientras regresaba de Mazatlán, me llegó un mensaje de un número que no reconocí. Era Carmen, la hermana de Marisol, diciéndome que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Se me heló la sangre. Carmen y yo habíamos sido amigos, ella siempre me había tratado bien durante todos los años de matrimonio. ¿Qué podía querer después de tanto tiempo? Le marqué desde un paradero cerca de Colima. Me contestó con voz nerviosa, como si no supiera por dónde empezar. Me dijo que no sabía cómo decírmelo, pero que Marisol estaba muy mal. Que desde que me fui había estado como loca, buscándome por todos lados. Entonces me soltó la bomba, Marisol ya había terminado con ese hombre. Decía que había sido un error horrible, que nunca había dejado de amarme, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que regresara con ella. Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua helada. Durante meses había soñado con escuchar esas palabras, había fantaseado con que Marisol se diera cuenta de su error y me pidiera perdón. Pero ahora que estaba pasando, solo sentía confusión, como si fuera demasiado tarde para esas palabras. Carmen me preguntó si seguía ahí, y le dije que sí. Me contó que Marisol quería verme, que decía que iba a ir a buscarme a donde estuviera. Solo necesitaba que le dijera dónde encontrarme. Colgué el teléfono sin responder. Me quedé sentado en el Guerrero durante horas,
viendo pasar los otros tráileres, sintiendo como mi mundo se tambaleaba otra vez. Todo lo que había construido en Lázaro Cárdenas, toda la paz que había encontrado, toda la posibilidad de ser feliz con Patricia y Sofía, de repente se sentía frágil como castillo de arena. Llegué al puerto ya de noche, confundido y agotado. Patricia me estaba esperando en el pescador con Sofía, como habíamos quedado. Me preguntó si estaba bien, que me veía muy pálido. Le mentí diciéndole que solo estaba cansado del viaje, pero ella me conocía lo suficiente para saber que algo andaba mal. Durante la cena traté de actuar normal, pero tenía la cabeza en las nubes. Sofía me contaba de su clase de natación, Patricia me preguntaba sobre la ruta, pero yo solo podía pensar en las palabras de Carmen: está dispuesta a hacer lo que sea para que regreses. Esas palabras me dolieron más que la traición misma. ¿Cómo podía querer regresar después de tanto tiempo? ¿Qué significaba que Marisol quisiera volver? ¿Que realmente me amaba o que simplemente no soportaba estar sola? Y lo más importante, ¿qué sentía yo? La verdad era que ya no la odiaba. El coraje se había ido con los meses, reemplazado por una tristeza vieja que ya no me quemaba tanto. Pero tampoco la extrañaba como antes. Su imagen se había ido difuminando, como fotografía que se deja al sol. En cambio, cuando pensaba en Patricia, sentía calidez. Cuando imaginaba un domingo sin Sofía preguntándome 1000 cosas sobre los tráileres, me daba tristeza. Esta nueva vida que había construido se sentía real, sólida, honesta. Pero también tenía miedo de estar confundiendo gratitud con amor, soledad con cariño genuino. El amanecer me encontró todavía sentado en el jardín de mi casita, sin respuestas claras, con el corazón dividido entre un pasado que regresaba a buscarme y un futuro que apenas empezaba a construir. Pasaron 3 días sin que le contestara a Carmen. 3 días en los que traté de seguir mi rutina normal pero con la cabeza hecha un lío. Patricia se dio cuenta de que algo andaba mal, pero no me presionó para que hablara. Solo me acompañaba en silencio, con esa paciencia que tienen las mujeres sabias que saben cuándo es momento de hablar y cuándo es momento de callarse. El miércoles por la mañana, mientras cargaba mercancía en el puerto, Rutilio se acercó con cara de preocupación. Me dijo que había una mujer en la oficina que decía ser mi esposa, que estaba preguntando por mí. Se me cayó el alma a los pies. Marisol había venido. Después de 8 meses, después de cambiar mi vida completa, estaba ahí, en Lázaro Cárdenas, buscándome. Le pregunté qué le había dicho, y me contestó que andaba trabajando, que regresaría en la tarde. Pero me advirtió que esa mujer se veía desesperada, que había estado ahí desde las 6 de la mañana, esperándome como alma en pena. Terminé de cargar el tráiler con manos temblorosas. No podía concentrarme en nada, solo pensaba en que Marisol estaba a unos metros de distancia, después de tanto tiempo. Parte de mí quería correr a verla, pero otra parte quería subirse al Guerrero y manejar hasta perderse en alguna carretera lejana donde nadie pudiera encontrarme. A las 5 de la tarde regresé a las oficinas de Transportes Balsas. La vi de inmediato, sentada en una banca bajo la sombra de un árbol de mango. Llevaba un vestido azul que yo le había regalado para nuestro aniversario, el cabello suelto como le gustaba usarlo los domingos, y esos zapatos blancos que se ponía para ocasiones especiales. Se veía más delgada, más frágil que como la recordaba. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban cuando me vio llegar. Se levantó de la banca y me dijo mi nombre con voz quebrada, como si hubiera estado llorando durante horas. Nos quedamos parados ahí, viéndonos, sin saber qué decir. 8 meses de silencio pesaban entre nosotros como una montaña que ninguno sabía cómo cruzar. Le pregunté cómo me había encontrado, y me contó que mi hermana Leticia la había ayudado, que le había rogado tanto que al final le dio el nombre de la empresa donde trabajaba. Me dijo que quería que regresara con ella, que quería que la perdonara, que quería que volviéramos a ser como antes.
Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, pero no por las razones que creía. Me dolían porque ya no me dolían tanto. Porque verla ahí, llorando y pidiendo perdón, no me provocaba las ganas locas de abrazarla que había imaginado durante todos esos meses. Le dije que como antes ya no se podía, que había pasado mucho tiempo y muchas cosas. Entonces me explicó que lo que había hecho había sido el peor error de su vida, que ese hombre no significaba nada, que solo había estado confundida y sola porque yo siempre andaba en la carretera. Le respondí que no me echara la culpa a mí, y me aseguró que era culpa suya, toda suya, pero que podía cambiar, que podíamos empezar de nuevo. Lo que más me impactó fue cuando me dijo que había vendido la casa, que tenía el dinero y que podíamos irnos a donde yo quisiera para empezar otra vez. No podía creerlo. Esa casa que habíamos comprado con tanto sacrificio, donde ella había plantado sus rosales, donde habíamos sido felices. Me explicó que no podía vivir ahí después de lo que había pasado, que todo le recordaba a mí, a lo que había perdido por su estupidez. En ese momento llegaron Patricia y Sofía. Venían de la escuela de natación, la niña traía su bolsa de deportes y Patricia llevaba un termo con agua fresca. Se detuvieron cuando nos vieron, sintiéndose intrusas en algo que obviamente era privado y doloroso. Patricia se disculpó por no saber que tenía visita y yo las presenté como mis amigas del puerto. Marisol las miró con una expresión que conocía bien, esa mirada de mujer que analiza a otra mujer en segundos y saca conclusiones inmediatas. Se presentaron educadamente, pero se podía cortar la tensión con un cuchillo. Sofía me preguntó si no íbamos a ir a cenar como habíamos quedado, y le dije que claro que sí, que solo dejara terminar de platicar. Marisol entendió inmediatamente lo que esas palabras significaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cara se puso pálida como papel. Patricia se llevó a Sofía para dejarnos hablar, y yo me quedé ahí con Marisol, que lloraba como no la había visto llorar nunca. Me recriminó que en 8 meses de esperarme y rogarle a Dios que la perdonara, yo ya estuviera jugando a la familia feliz con otra mujer. Le dije que no estaba jugando a nada, que estaba tratando de reconstruir mi vida después de que ella la destrozara. Me insistió en que me amaba como nunca había amado a nadie, que lo que había hecho con ese hombre fue una locura que no significó nada, que yo era el amor de su vida. La miré a los ojos y por primera vez en 8 meses vi a la mujer de la que me había enamorado en aquella fonda de Zamora. Vulnerable, perdida, pidiendo una segunda oportunidad. Y supe que había venido al momento exacto, cuando mi corazón ya había empezado a sanar lo suficiente para tomar una decisión con la cabeza clara, no solo con el dolor. Esa noche fue la más larga de mi vida. Marisol se quedó en un hotel cerca del puerto, esperando mi respuesta. Yo me encerré en mi casita, dándole vueltas y vueltas a todo lo que había pasado, a todo lo que sentía, a todo lo que podía perder o ganar con cualquier decisión que tomara. Patricia no vino a buscarme. Respetó mi espacio, entendió que necesitaba estar solo para pensar. Pero cerca de las 11 de la noche, Sofía se escapó de su casa y tocó a mi puerta. Me preguntó por qué estaba tan triste, si esa señora era mi esposa de antes, si yo la quería más que a ellas. Esa última pregunta me partió en dos como hacha afilada. Me di cuenta en ese momento de que durante todos esos meses, sin darme cuenta, Sofía y Patricia se habían vuelto mi familia. No una familia de reemplazo, sino mi familia verdadera. La niña me veía con esos ojos llenos de cariño genuino, y yo sentía por ella un amor paternal que nunca había experimentado. Le dije que ya no quería a Marisol como antes, y ella me respondió con esa sabiduría que tienen los niños que a veces los adultos nos complicamos mucho las cosas que deberían ser sencillas. Al día siguiente busqué a Marisol en su hotel. Estaba en el restaurante, tomando café y viendo el mar por la ventana. Cuando me vio llegar, sus ojos se iluminaron con una esperanza que me dolió tener que apagar. Le dije que mi respuesta era no, y se le descompuso la cara como si le hubiera dado una bofetada.
Le expliqué todo lo que había entendido durante esos meses de reflexión. Que durante 8 meses había odiado lo que me hizo, pero que el tiempo me había enseñado algo inesperado, que tal vez nuestro matrimonio ya estaba muerto desde antes, que tal vez los dos estábamos fingiendo ser felices sin darnos cuenta. Le pregunté cuándo había sido la última vez que platicamos de algo que no fuera dinero, trabajo o problemas de la casa. Cuándo había sido la última vez que nos reímos juntos, que soñamos juntos. Marisol se quedó callada porque sabía que tenía razón. Hacía años que éramos compañeros de casa, no esposos enamorados. Le conté que aquí había conocido lo que era estar con alguien que me hacía sentir vivo. Alguien que se interesaba por lo que pensaba, que me hacía reír, que me hacía querer ser mejor persona. Y que había conocido a una niña que me veía como si fuera el hombre más importante del mundo. Marisol insistió en que me amaba, pero yo le expliqué que el amor no es solo decir palabras bonitas. El amor es respeto, es fidelidad, es construir algo juntos todos los días. Que ella había buscado la felicidad en otro lado, y yo la había encontrado aquí. Que los dos teníamos derecho a seguir adelante. Lloró mucho rato. Yo le puse la mano en el hombro, sin coraje, sin rencor, solo con la tristeza de ver terminar definitivamente algo que había sido importante en mi vida. Me preguntó si amaba a Patricia, y le dije que sí. Si nos íbamos a casar, y le respondí que no sabía, que todavía no habíamos hablado de eso, pero que sabía que quería estar con ellas, que quería construir algo real y honesto. Se quedó callada mucho tiempo, viendo las gaviotas volar sobre el mar. Me pidió perdón, y le dije que ya la había perdonado hace tiempo, que guardar coraje solo me lastimaba a mí. Quiso saber si podíamos seguir siendo amigos, y le contesté que tal vez algún día, cuando los dos hubiéramos sanado completamente. Esa tarde la acompañé a la terminal de autobuses. Antes de subir al camión que la llevaría de regreso a Guadalajara, me abrazó fuerte y me susurró al oído que cuidara mucho a Patricia, que fuera feliz, que me lo merecía. Cuando el autobús se alejó levantando polvo en la carretera, sentí una paz extraña. No era felicidad, todavía no. Era algo más profundo, la certeza de haber tomado la decisión correcta, de haber cerrado un capítulo de mi vida con dignidad y sin rencores. Esa noche Patricia y Sofía vinieron a cenar conmigo. Preparamos pescado a la plancha con arroz y frijoles y comimos en el pequeño jardín mientras las estrellas empezaban a salir. Sofía preguntó si ya se había ido la señora, si yo me iba a quedar con ellas. Le respondí que si me dejaban, me iba a quedar para siempre. Patricia me tomó de la mano por encima de la mesa y me sonrió con esa sonrisa que había aprendido a amar. Me dijo bienvenido a casa, y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra sonaba verdadera. No era solo un lugar donde dormir, sino un hogar donde era amado y donde podía amar sin miedo. Han pasado 3 años desde aquella tarde en Guadalajara que cambió mi vida para siempre. 3 años desde que vi a Marisol en brazos de otro hombre y sentí que mi mundo se desmoronaba. 3 años desde que el guerrero y yo salimos huyendo por esas carreteras de Dios, sin rumbo, sin esperanza, solo con el dolor comiéndome las entrañas. Pero aquí estoy, contándoles esta historia desde mi nueva vida en Lázaro Cárdenas, desde esta casa donde el sonido del mar me acompaña todas las noches, donde Patricia prepara café en las mañanas y Sofía me cuenta sus sueños mientras desayunamos tortillas calientes. Patricia y yo nos casamos hace un año, en una ceremonia sencilla en la iglesia del puerto. Fue una boda pequeña pero llena de amor genuino. Don Evaristo vino desde Apatzingán para ser mi padrino, Rutilio me prestó su mejor traje, y toda la gente del puerto nos acompañó como si fuéramos familia de sangre. Sofía llevó las arras, orgullosa de tener por fin un papá que la cuidara y la quisiera como se merecía. Rutilio me vendió la mitad de Transportes Balsas el año pasado. Ahora soy socio, ya no solo empleado. Tenemos 5 tráileres trabajando y el negocio va creciendo poco a poco. El guerrero sigue siendo mi orgullo,
pero ahora lo manejo con un propósito diferente, no para huir del dolor, sino para construir un futuro sólido para mi nueva familia. Sofía cumplió 15 años el mes pasado. Ya no es la niña curiosa que me preguntaba por los tráileres. Ahora es una señorita inteligente que quiere estudiar administración para ayudarnos con la empresa. Me dice papá Alberto, y cada vez que lo hace siento que el corazón se me llena de una alegría que nunca creí posible después de todo lo que pasé. De Marisol no supe más nada hasta hace 6 meses. Carmen, su hermana, me escribió para contarme que se había vuelto a casar. Con un maestro de Zamora, un hombre bueno que la quiere y la respeta. Me dijo que Marisol le había mandado saludos, que me deseaba lo mejor, que sabía que yo había encontrado la felicidad. No sentí coraje ni tristeza cuando leí eso. Solo una paz profunda, la certeza de que los dos habíamos encontrado nuestro camino. A veces, cuando manejo solo por la carretera Federal 200, viendo el océano Pacífico brillar bajo el sol, pienso en todo lo que tuve que perder para encontrar lo que realmente necesitaba. Pienso en que tal vez Dios tiene formas misteriosas de llevarnos hacia donde debemos estar. Que tal vez esa traición que me partió el alma no fue una maldición, sino una liberación. Porque lo que tengo ahora con Patricia no se parece en nada a lo que viví con Marisol. Esto es más real, más honesto, más profundo. No está construido sobre la costumbre o la comodidad, sino sobre el respeto mutuo, sobre conversaciones que duran hasta la madrugada, sobre la risa compartida, sobre el deseo genuino de hacer feliz al otro. Patricia me enseñó que el amor verdadero no es posesión, sino compañía. Que no es promesas vacías, sino acciones diarias. Que no es perfecto, pero es sincero. Que no se trata de no tener problemas, sino de resolverlos juntos. Don Evaristo tenía razón aquella mañana en el paradero de Uruapan. Cuando uno toca fondo, cuando siente que ya no puede más, es cuando llegan los ángeles. En mi caso llegaron muchos, don Evaristo, que me tendió la mano cuando más lo necesitaba, Rutilio, que me dio trabajo y un hogar, Patricia, que me enseñó a amar otra vez, Sofía, que me mostró la alegría de ser padre, toda la gente del puerto, que me recibió como familia. También aprendí que perdonar no es olvidar, sino liberar. No perdoné a Marisol para que ella se sintiera mejor, sino para que yo pudiera seguir adelante sin cargar veneno en las venas. El perdón fue mi regalo para mí mismo, no para ella. Y aprendí que a veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente vale la pena. Que a veces hay que tocar fondo para poder empujarse hacia arriba. Que a veces hay que morir en vida para poder renacer. Esta historia que les conté no es solo mía. Es de todos los que alguna vez han sentido que su mundo se acababa, de todos los que han manejado llorando por una carretera oscura, de todos los que han creído que ya no había salida. Porque siempre la hay, paisanos. Siempre hay una curva más adelante que lleva a un paisaje diferente. Hoy, mientras escribo estas líneas, Patricia está en la cocina preparando pescado a la plancha para la cena. Sofía hace tarea en la mesa del comedor y desde la ventana veo el guerrero estacionado en el patio, listo para otro día de trabajo mañana. El mar suena constante afuera, recordándome que la vida sigue, que siempre sigue. Y yo estoy en paz. En paz conmigo mismo, en paz con mi pasado, en paz con mi presente. Porque entendí que la felicidad no es un destino al que llegas, sino un camino que eliges caminar cada día. Porque quien se detiene en la carretera de la vida, nunca anda solo. Si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿has pasado por algo similar? ¿Has tenido que empezar de cero después de una traición? ¿Has encontrado ángeles disfrazados cuando más los necesitabas? Me interesa mucho conocer sus experiencias, porque todos tenemos historias que contar, dolores que sanar y esperanzas que compartir. Suscríbete para más relatos de fe,
carretera y esperanza. Dale like si esta historia te enseñó algo y recuerda que en esta familia de historias de la carretera nadie camina solo. ¿Cuál es tu historia de superación? Estoy aquí para escucharla.